Bienvenidos a este espacio. Hoy es vida, pero hoy una entrevista especial. Tenemos el gusto de recibir a siervos de Dios que Él nos envía de las naciones con su fragancia, con su aroma, y vamos esta mañana pues a sentarnos aquí en esta mesa y hablar acerca de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en otros lugares del mundo. Y tenemos con nosotros al pastor Caleb y a su esposa, pastora Débora, y bueno, pues encantado de poder recibirles. Vamos a hablar con mucha libertad. Amén. Vamos a compartir como si estuviéramos sentados en el salón de la casa, con la diferencia de que nos van a escuchar muchas personas, ¿no? Van a escuchar y van a estar ahí atentos para poder recibir bueno, pues todas las palabras y los testimonios y lo que traen de la otra parte del mundo, desde Bogotá, ¿verdad? Bogotá. Están viniendo. Amén. ¿Y cómo fue el viaje? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios. Primero que todo quiero darle las gracias a nuestro Señor por permitirnos reunirnos con nuestra familia. Y ante todo glorificar su nombre porque Él es bueno con todos nosotros, no importa en el lugar de la tierra que tú estés. Él tiene su mano extendida sobre todos y especialmente sobre los hijos que le amamos, porque Él es el que cuida no solo a los que están en España, sino a todas las familias, porque somos una familia. Como decías hace un momento, es alegría que sé que el Padre en el cielo se regocija de ver que sus hijos se juntan. Amén. Y esto es una oportunidad para declararlo, y no solamente para que nosotros lo vivamos, sino para la gente que nos está viendo, también son partícipes del amor del Señor. O sea, que tengamos en cuenta siempre que solo existe una razón sobre la tierra, que es agradar al Padre. Y creo que tanto España como los demás países y Colombia anhelamos agradar el corazón del Señor, y esto es parte de ese ejercicio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Así que agradecemos en nombre del pueblo de Colombia, de la gente nuestra, de nuestros jóvenes en Bogotá, su hospitalidad, su cariño, su deferencia con nosotros, porque desde que hemos llegado a España ha sido hermoso el recibimiento, el calor, la alegría. Es más, Dios nos dio la bendición de compartir con siervos que están en este ministerio colombianos. Sí, ¡wow! Claro. Qué alegría de verlos, volver a encontrarnos. Muy lindo. Nariño, Pereira y Cali. Me encontré con un joven de Cali que estaba aquí, muy lindos. Bogotana, una bogotana, me encontramos ayer con una bogotana también. Sí. O sea que estamos en casa. Aquí se van a tropezar con mucho colombiano, ¿no? Van a encontrarse con muchos, porque hay bastantes hermanos de esa preciosa nación, de todos los lugares. Bueno. ¿Y qué tal, sierva? Bueno, pues, ¿qué siente uno? Encontrarse uno con hermanos del Espíritu, del Reino. Y se identifica uno con ustedes, porque tenemos el mismo sentir, el mismo pensar, como dice la palabra, ¿no? Pues muy contenta y agradecida con Dios que podamos estar en este tiempo y en esta hora y en este lugar como Dios lo ha declarado. Amén. Amén. ¿Cuántos años llevan de ministerio? La iglesia, el nombre que el Señor nos dio, Sion, Ciudad del Gran Rey, vamos a completar 4 años de que el Señor nos permitió abrir un lugar para podernos reunir familias. Hubo un tiempo que estuvimos guardados 2 años esperando casa, esperando que el Señor nos dijera a dónde debíamos ir, dónde debíamos estar, y el Señor abrió el corazón con nosotros y llevamos ya 4 años, vamos a completar de ministerio. El ministerio es joven, la mayoría de los que el Señor ha entregado bajo su
su cobertura, y para nuestra administración es un ministerio de jóvenes y de niños, que hay algo muy especial que Dios nos ha dado, que se llaman los nacidos en casa. Claro. Estos nacidos en casa, para nosotros, y especialmente en este tiempo que Dios ha entregado algo muy lindo a nuestros jóvenes, velar por su edificación. No hay otro propósito en este tiempo de la casa. Los esfuerzos están todos, mujeres, hombres, a lograr levantar una generación diferente. Amén. No hay otra razón en el corazón que puso el Señor en nosotros, el anhelo de que no solo nosotros, sino es algo que Dios quiere para todas las naciones, que los hombres a los cuales el Señor ha elegido, a sus colaboradores, a las amadas que el Señor ha elegido, tengamos claro algo, que hay que levantar una generación diferente, porque el enemigo año tras año, siglo tras siglo, ha destruido nuestros hogares. Y muy pocos tienen el entendimiento de saber que todo está en la casa, en la familia. Porque tú puedes tener un gran predicador, un gran apóstol, pero si su casa está al revés, hasta ahí llegó. Desaparece el apóstol, desaparece el predicador, y su casa, ¿para dónde cogió? Se queda como el pueblo de Israel allá, postrada, Claro. en el desierto. Y anhelamos que no solo, yo sé que aquí es un poderoso, ¿cómo se llama? Fortín, donde Dios está haciendo muchas cosas en España para repartirle a las naciones. Y nosotros anhelamos, somos jóvenes en el Evangelio, no en años, pero en el Evangelio, pero Dios ha puesto eso que te estoy contando, pastor, que hay un anhelo ferviente. Tú has conocido a Emanuel, que es el hijo nuestro de la casa. En este tiempo irás a conocer a otro joven que se llama John. El nombre es Joel, que Dios le ha dado a este varón. Y es un joven también en todo, pero tienen que Dios ha entregado esa esencia a ellos, y sabemos que, yo le decía a mi esposa hace poco, el Señor ya nos puede llamar e irnos, porque sabemos que lo que ha dejado el Señor en los lomos de estos jóvenes continuará. Amén. Amén. Y que será lo que yo siempre he dicho algo a la casa que me imagino que aquí también pasa. Hay cosas que no se ven. Tú construyes un edificio y los cimientos no los ves. Ves después las ventanas, las puertas, las vigas, todos los acabados. Pero para que tú obtengas esto que tú ves, acá debajo hay un cimiento. Y ese es el que hace que cuando el viento, la borrasca, el ímpetu, las cosas se mantengan. Y además del cimiento hay una construcción previa, ¿no? Porque yo vi cuando todo esto, hablando de esto, ¿no? Vi cuando estábamos por aquí, por las dependencias de las instalaciones, y entrábamos y siempre había alguien soldando hierro, siempre había alguien clavando un tornillo, Amén. pintando. O sea que para ver esto es el resultado del cimiento, pero también del trabajo previo, ¿no? Esto lleva una labor, y precisamente queremos hablar de eso, de lo previo, de qué es lo que ha hecho el Señor, porque en todo hay un pasado, en todo hay algo que el Señor ha estado preparando para llegar hasta este punto, y queremos conocerles un poquito mejor. Quizá algunos de los oyentes y los televidentes es la primera vez que tienen la oportunidad de conocerle, y queremos saber un poquito de sus vidas, dónde nacieron, cómo fue su vida antes de conocer a Cristo, cómo lo conocieron. En fin, lo que viene siendo un testimonio, ¿no? Testimonio de vida. De vida. Bueno, hay un orden, ¿cierto? Sí. Entonces, el orden es mi amada. Amén. Hay un orden en ese ejercicio, pues como Dios ha enseñado, la autoridad la delegamos, y Dios ha delegado autoridades. Amén. Pero ella tiene una autoridad absoluta de poder contar, porque
Dios en su magnificencia utiliza personas. Claro. Y Dios la utilizó a ella para yo llegar a donde Dios me tiene en este instante. Qué bueno. Usted tiene la palabra, ¿cierto? Bueno, pues mi matrimonio, desde que nos casamos, pues fue muy difícil. Tuvimos 2 hijos, que es Emanuel y Ellen. Pero en medio de todo esto hubo mucho dolor, mucha aflicción, porque él era un hombre, pues yo lo conocí sin nada, nos fuimos edificando. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, él fue una persona muy trabajadora, un hombre muy recto, pero tenía sus debilidades muy fuertes. Lo puedo decir, en el adulterio, pues eso para uno de mujer es muy fuerte, muy doloroso, pero yo caminaba ahí, pero porque Dios sabía ya el propósito que había. Yo siempre miré mis hijos, antes que todo, antes que mi dolor, antes de que mi angustia. Yo miraba a mis hijos, yo decía, Señor, yo sigo acá por mis hijos. Pero era un hombre que nos tenía todo teníamos. Él fue grandemente, ahora hoy espiritualmente uno ve y ve que un hombre cuando es recto, pues Dios bendice. Eso no lo sabíamos en el mundo, pero hoy día lo entendemos. Fue un hombre muy recto en todas sus cosas. Levantó su empresa, mucho dinero, pero eso no era nada. Eran unos vacíos muy grandes, pero eso yo no lo entendía. Pero con el tiempo Dios sabía y tenía ya escrito mi vida y la vida de él. Y dijo, bueno, yo voy a coger esta parejita porque la voy a restaurar. Amén. Y un día voy a mostrar mi poder. Eso es lo que él hizo. ¿Por qué conmueve mi corazón eso? Porque yo he visto la mano de él. He visto su amor, he visto su misericordia. He visto cómo nos ha sacado de la nada. He visto sobre todo su misericordia, porque merecedores de nada, pero su santa misericordia. Un día nos miró, dijo, esta parejita me sirve y estos hijos me sirven. Entonces hoy día entiendo que él nunca me dejó apartarme de él por su propósito, o si no ya no existía nada. Amén. Entonces empecé yo, vinieron, tocaron mi puerta y esa necesidad fue suplida en mi corazón. Y él se volvió, el Señor Dios se volvió lo único, lo verdadero, mi camino, mi justicia. Y yo empecé a mirarlo a él, todo el tiempo. Él llegó a la iglesia, pero llegó con otras. Y tuve que sufrir en el lugar antes, como Ana. Sí, Dios sabía, porque ese es otro de los nombres que Dios me dio. Ana, fue el primer nombre. Porque el Señor sabía lo que yo había sufrido dentro del templo. Pero todo era para propósito. Dentro del templo, mujeres, una cosa, otra. Pero el Señor, cuando yo llegué, el Señor me dijo, un día ese varón me adorará en espíritu y en verdad. Yo lo creí. Yo dije, amén, Señor. Y yo veía lo que veía, pero yo miraba al cielo y yo le decía, lo dijiste tú y amén, Señor. Yo espero. Y hoy día veo un varón con el corazón de Dios. Veo un varón como Dios lo dijo. Y ahí se cumple cuando dice, si tú lo crees, todo le será posible. Amén. Y todo ha sido restaurado, pues no el 100%, porque todavía sigue habiendo cosas donde Dios nos trata. A todos. Pero yo veo a mis hijos, yo dije, Señor, valió la pena esperar, clamar y llorar. Amén. Por esos hijos, hoy veo a mis hijos sirviéndole al Señor y yo digo, amén, Señor. Dios no me dejó desmayar. Dios me sostuvo de su diestra y aquí estamos. Y hoy día pues sirviéndole al Señor, un hombre muy dedicado al Señor. Y yo veo hoy día, dice la palabra que el Señor Jesús, en medio de su dolor, vio la ganancia de su alma cuando los dolores. Yo hoy día digo, Señor, me permitiste ser un cordero inmolado, con el respeto al Señor, pero con reciprocité en esos dolores. Yo hoy vivo plena en el Señor. ¿Cuántos años, Débora, estuvisteis en esa situación de infidelidad?
Porque supongo que hay muchas mujeres ahora que están escuchando Total. y están diciendo, wow, yo veo ahora un hombre, como decimos en España, hecho y derecho. Amén. Veo un pastor, un padre espiritual. Amén. Pero hasta llegar ahí, quizá esas mujeres pueden ver al esposo que tienen a su lado y decir, algún día a mí me gustaría que mi esposo fuera como... Pues hoy día eso es lo que yo esposo de ministro. ella. Las mujeres. Y mujeres que han crecido conmigo, vieron todo el proceso, dicen, si pasó contigo va a pasar. Yo le digo, sí, exactamente, porque Dios es Dios. Pero hay que mirar y hay que ver la fe que tenemos que tener. Vea lo que vea, sienta lo que sienta, duela lo que duela, hay un Dios poderoso que levanta, restaura y sana, porque esa es la promesa. Y el esperar en silencio y esperar y saber que Él es Dios. Y a usted lo que le sostuvo fue una palabra. A mí lo que me sostuvo fue una palabra. Cuando yo llegué, el Señor me dijo, ese varón, y porque fue después, o sea, fue muy difícil cuando yo conocí a Dios, porque las cosas se pusieron peores, mucho peores, muy fuerte, y yo veía, porque yo veía en el mismo templo, porque Él llegó, pero era el mismo templo, porque era su debilidad, era todo lo que el diablo quería destruir, pero Dios fue bueno, y fue más poderoso Él es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue como unos 20 años. Fueron unos 20 años. Pero aquí estamos, para glorificar su nombre, que es lo que más nos apela es glorificar su nombre. Amén. Que Él sea exaltado, que sea su nombre levantado en medio de un pueblo lleno de dolor, en medio de mujeres muy dolidas. Y yo voy a eso. En eso me tiene el Señor hoy día sirviendo, en las mujeres. Claro, porque claro, en situaciones así tan sumamente difíciles, a veces quieres tirar la toalla, ¿no? Oh. Y claro, hay que, muchos años lo que el Señor tiene estipulado, ¿no? Amén. Para aprender, ¿no? Pero qué palabra de aliento el pensar que aunque hoy damos la situación imposible, que Dios puede obrar un milagro. Total, porque Él es Dios. Él en un día o en 1000, como se dice, Él puede decir, bueno, ya, hasta acá. Pero de todas maneras, yo sé, como yo le digo a las mujeres que el Señor me permite ministrar, yo sé que Dios nos tiene que tratar. A mí me tuvo que hacer comer el polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque yo traía muchas cosas también. Sí, mucha altivez de pronto. Yo hoy día entiendo que muchas de las cosas que Dios permitió que pasara en mi vida era porque yo tenía muchas áreas muy fuertes. Y Dios permitía que yo pasara por esos procesos, como el polvo de la tierra, y que muchos se pasaran por encima. Yo entendí, hoy día entiendo, que eran muchas áreas de mi vida que tenían que ser molidas. Yo tenía que ser desfigurada como el Señor Jesús. Desfigurada. Y uno tiene que dejarse desfigurar, aunque es muy difícil porque uno aún todavía levanta la cabeza, porque uno viene de un matriarcado muy fuerte, pero Dios tenía que desfigurarnos para poder tomar eso. Y si uno es desfigurado, las personas que están alrededor dicen, pero si esta mujer fue desfigurada y pudo, ¿por qué no yo? Claro. Amén. Claro. Amén. Pero Dios es verdad. Sea como estas palabras que está diciendo, como ese ángel que venía de cuando en cuando y removía Amén. las aguas, ¿no? A esos Removía las estanques. aguas del estanque y los que veían el movimiento se tiraban y eran sanos. Amén, amén. Yo creo que estas palabras de usted es como un mover las aguas ahora para las personas que nos están escuchando, para que se lancen ahora, como esa palabra de Dios, ese movimiento que esperaban, de ver a sus esposos en esa situación tan precaria, ¿no? De que puedan agarrarse ahora a esta palabra que usted está trayendo, ¿no? Y si somos fieles en creerle al Señor, porque ha repetido varias veces que le creyó al Señor, ¿no? Cuando parecía imposible, ¿no? Si somos fieles en esa palabra que el Señor nos da, Él cumplirá lo que Él quiere, ¿no? Él va a cumplir el propósito. Quizá usted no lo sabían, ¿no? A dónde el Señor los quería No, para llevar. nada, no.
pero Dios lo cumple, Dios lo lleva a cabo, ¿no? Y Dios fortalece nuestro espíritu. O sea, Él es el que verdaderamente sostiene nuestro corazón en esos tiempos tan duros. Claro. Y uno dice, no, es que he sido yo, cuando uno no es entendido, pero no es Dios, porque por nosotros nada hubiera. Amén. En medio de eso, con los hijos tenían dos. A Emanuel, por cierto, lo voy a decir yo, que aquí le conocemos como Jackson Gómez. Sí. Que lo queremos muchísimo por aquí, nos encanta su música, por cierto. Son los papás y de su hija, ¿no? Digo, en el trato, en ese proceso, también serían afectados ellos. Total. Ellos fueron muy afectados, sobre todo Ellen, la mayor, demasiado afectada, pero Dios ha restaurado tanto el corazón de esa muchacha. Ella es una adoradora. Esa es una mujer adoradora tremenda. Es una mujer que también fue procesada muy fuerte, porque ella se casó y su hogar duró 1 año porque no era. Y ella tenía que pasar también por ese proceso. Hoy día, como dice mi esposo, vino un varón y la redimió. Es un hombre muy hermoso. Tienen un hijo. La hija mayor es de su primer matrimonio. O sea, Sion Victoria. Es una niña muy de Dios. Es una niña que ella ama las escrituras. Y me conmueve porque ella llega a mi cuarto y dice, abuelita, ven que vamos a leer la Biblia. Es una niña qué bonito, llena del Espíritu. ¿Cuántos años tiene? 9. 9 años. Es una niña que nos hemos identificado las dos. Ella es hermosa. Qué bonito. Es una niña con dolor también por su papá. Claro. Pero nuestro clamor, y como yo lo he creído, de que ese corazón de esa criatura está siendo restaurado. Sí, entonces han sido muchos tiempos de dolor, pero también muchos tiempos de mucha alegría y de mucho gozo. Como dice, esta mañana yo oraba y el Señor me decía, todo esto son tiempos, todo. Hay tiempos de dolor, tiempos de abrazos, tiempos de tristeza, tiempos de gozo. Y yo le decía, Señor, todo viene de tu mano. Así es. Todo viene de la mano del Señor. Qué bonito. Qué bueno. Pastor, ¿cómo vivió usted esos años? Ustedes pueden ver que la mano del Señor es poderosa. Amén. Por eso dejé que ella, o el Espíritu Santo, que ella lo contara, porque fue a la persona que más le hice daño. Y detrás de ella están mis hijos. Y no solo a eso, sino que yo siempre le digo al Señor, ¿por qué me eligió a mí? Yo no me pedí esto. Pero a través de este tiempo he entendido que era necesario que pasáramos la casa por todas esas partes para poder hoy en día decirle a nuestros jóvenes, hey, para, eso, mire las consecuencias que hay, ¿sí? Y advertirle, a mí jamás me advirtieron, a mí jamás me dijeron nada. Hasta ahora, que el Señor por su misericordia, a través por el testimonio de mi amada, de mis 2 hijos siendo chicuelos, yo vi todo el proceso y el Señor me enamoró. Y aquí estoy, por eso, como yo siempre te he dicho, todo es por la gracia de Él. Estamos aquí porque Él lo permitió. Estamos reunidos en Bogotá porque Él lo permitió, aún en contra de mí mismo, aún en contra de todos nosotros. Pero el Señor tiene algo, y ahí sí, como dice la palabra, si estás aún debajo de una piedra o de un puente o lo que sea, Él te saca para cumplir su propósito. Y eso estamos. ¿Y cuál fue ese clic? ¿Cuál fue ese momento, un momento preciso donde Dios cambia el corazón duro en un corazón tierno? Una madrugada, yo tenía que irme a trabajar. Mi familia, tenemos una empresa de ingeniería civil, le trabajamos al Estado en Colombia, y soy parte
dueño, parte de esa empresa. Y yo tenía que irme a cumplir una cita por cuestión de trabajo, pero el Señor en la madrugada me reargulló, me dijo, y en lugar de yo coger a mi cita, aparecí en la iglesia, una madrugada. Y desde que llegué lloré. Y todo el día me la pasé llorando. Y yo no entendía, pero si yo tenía una cita, un trabajo, dejé plantado. Me acuerdo que tenía una cita con el secretario, un hombre muy importante en Bogotá. Pero el Señor me cogió y me llevó para la iglesia. Terminé en la iglesia allá y todo el día. Y a partir de ese instante, mi vida cambió. No sé, por eso yo te digo, cuando es el tiempo, es el tiempo. Y yo dije, Señor, y a partir de ahí no me ha movido nada hasta el día de hoy. Y gracias al Señor porque siendo yo inmundo, me limpió. Y yo no puedo hablar de otra cosa que sino de restauración. Yo le digo a la gente, ¿cómo no voy a hablar del Señor? ¿Cómo no voy a decirle, advertirle a todos nuestros jóvenes, nuestros matrimonios jóvenes? ¿Cómo no decirles, mira, aprende esto y esto para que no sufran tanto como hemos sufrido nosotros? Y por eso yo le decía ahorita, pues somos Antiguo Testamento porque hemos sido cerrados. Nuestros jóvenes son el Nuevo Testamento. Y ellos tienen que saber la bendición de tener al Señor Jesús en sus casas. La bendición de poder ser gobernados por el Espíritu Santo. Sí. Eso, no hay ningún dinero sobre la faz de la tierra que reemplace esa riqueza. No hay. Y Dios nos ha dado modos y formas y hemos tenido muchas cosas y otras veces no. Pero hemos experimentado de todo. Y definitivamente nuestros jóvenes tienen que aprender que no hay nada más bello que tener al Señor, que tener la guianza y el consejo del Espíritu Santo. Sí. No hay nada. El resto, pero todo eso significa que nuestras casas tienen que ser edificadas de forma diferente. Que tus hijos, que los hijos de nuestros hijos tienen que ser edificados de otra manera. No la normal, la que se viene dando a través del mundo, del humanismo, de todo eso. Tenemos que hacer un alto y pensar, porque a veces, yo lo digo por propia experiencia y sé que a muchos nos pasa que los afanes, los compromisos, las delicias del mundo que ofrece, como dice la palabra, se cumple coma, punto y letra, como está escrito en el Evangelio. Que las cosas, los afanes, todo eso se roba, quita, desaparece lo que Dios quiere hacer contigo y tu casa. Y nuestros jóvenes tienen que ser entendidos de eso, de que no solo tener un carro o tener un edificio o tener una cama es más importante que tener al Señor. Y yo aprendí porque el Señor me lo enseñó, me lo dio, que no hay más nada importante que si tú o yo nos encargamos de las cosas de Él, el resto llega por añadidura. Y estamos tratando con la ayuda del Espíritu Santo de que nuestros jóvenes lo entiendan. Tú sabes que manejar o hacer entender a los jóvenes en este momento en el mundo es difícil, por la seducción tan grande y tan sutil que se mueve alrededor de nuestros jóvenes. Parece que hay una competencia muy grande, ¿no? No, muy, demasiado. Si se levanta un siervo de Dios, del enemigo se levantan dos. Sí. Por eso tenemos que fundamentar mucho nuestras casas, la restauración de nuestras casas. Dios me lo enseñó a mí cuadrícula por cuadrícula. Por eso lo puedo hablar con
con absoluta autoridad. Claro. Cuadrícula por cuadrícula, porque no es que, bueno, pastor, usted, o siervo, usted sí, que nació en cuna de oro. Yo llamo nacer en cuna de oro, que es un hijo que nació de sus papás cristianos, que tuvo todo, que no tuvo acceso allá al mundo, nada, sino que toda la vida nació en cuna de oro, o sea, no le tocó pasar como Abraham. Fíjate que Abraham pasó, trasegó. El papá de Abraham creció, estaba en Babilonia. O sea, ¿te imaginas todo lo que tenía él? Claro. Yo no creo que por qué el Señor le tiene que decir a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Cierto? Porque estaba, y entonces yo a veces me pongo a mí, wow, nosotros, en mi caso, porque hay hombres, me imagino como tú, que nacieron en cuna preciosa, no tuvo que andar lo que yo anduve, trasegar, irme de cabeza, levantarme y meterme en todos esos caminos que a veces no tenían salida, sino que el único que encontró la salida para mí fue el Señor. Entonces uno dice, si yo antiguamente en mi casa me hubieran dicho, Caled es por aquí, de pronto uno dice, bueno, me lo dijeron, si yo ya me metí allá fue porfiado. Entonces, porque no significa eso que porque le enseñamos a nuestros hijos van a ser correctos. Fíjese, Eli, aún David, el mismo Samuel. el mismo Samuel, pero sí hay que dejar claro que hay que enseñarle a los hijos, darle las armas. A nuestros jóvenes hay que darle las armas para que cuando se encuentren frente a eso puedan tomar una decisión. Y eso debe ser claro en nuestras casas y en nuestras familias. Y ese es el anhelo con nuestros jóvenes, que tengan eso. Yo siempre digo, los lomos de ustedes son los que van a gobernar, a administrar lo que Dios nos dio. ¿Y qué es lo que tienen que administrar ellos? Los nacidos en casa. Nuestros chicos, lo nuestro, y también sé que aquí también sé que Dios ha puesto eso en el corazón de los que amamos a Dios, porque el anhelo es que se levanten generaciones que amen al Señor, que no las hay, porque muchos predicadores se dedican, como el tiempo de ahora, a trasquilar, a recoger, a quitarle la plata a los siervos, que eso abunda en Colombia. Sí, tiene que ser. Sobre, ahí sí, sobre y abunda. Todo eso. Entonces, todos queremos cambiar un país, cambiar su ciudad, pero solo se va a lograr si cambiamos la familia. Eso lo tenemos claro. Y no hay otra manera. Yo siempre digo, los viejos, como yo, ya somos viejos y ya sabemos cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Nuestros jóvenes hay que enseñarles para que puedan hacerlo bien y puedan escoger mañana su izquierda o su derecha. ¿Cierto? Claro. Y si nos unimos, no solo yo sé que estamos unidos por el Espíritu, porque conocemos al pastor Juan Carlos, Dios nos ha permitido compartir muchísimo y conocemos el espíritu, el anhelo del corazón del siervo de esta casa. Amén. Y compartimos muchas cosas. Algún día Dios nos permitirá reunir, que es el anhelo nuestro y del Señor, poder reunir nuestros jóvenes, los de acá, los de Ecuador, reunirlos. Es necesario que la familia, a ti no te pasa, o yo veo, por ejemplo, anoche Dios nos permitió quedarnos en la casa de los padres del pastor Juan Carlos, como ellos hablan de sus chicos, de que llegan, que que el otro, que anhelan tenerlos a todos. La casa se quedó chica, el zona de estar se quedó chica, vamos a tumbar esta pared, a limpiarla, para mirar la piscina. Y yo, mientras ella hablaba, yo decía, wow, así es Dios. Amén. Igual.
Entonces está que los chicos de Juan Carlos, que los chicos de Benjamín, que los chicos de la hija, que los chicos tuyos. Entonces y yo reflexionaba a las 2 de la mañana, yo reflexionaba, decía, wow, así es Dios. Dios quiere, más me habló el Señor, Dios quiere juntar en una mesa a todos sus hijos para que coman. Entonces yo decía, Señor, algún día podremos reunir todos nuestros jóvenes, porque tenemos un mismo Padre, reunirlos. Y el anhelo, ¿no? El anhelo de, por ejemplo, mis hijas, me pasó algo muy gracioso. Amén. Hace unos días, y es que iba mi mujer en el coche con ellas, con las 4 niñas nuestras, y entonces ella decía, ay Señor, en un momento así donde no sabía dónde ir, a ver qué hago, Señor, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Y Abigail, que es la pequeña, que tiene 5 años, puso la voz como si fuera Dios. Y dijo, vamos a casa de los Primos. Como si fuera... Claro, mi mujer estaba, ay Dios mío, ¿dónde voy? A ver, ¿dónde voy ahora? ¿Qué hago? Eso decía, vamos a casa de los Primos. Como si fuera Dios que le estaba hablando. Y eso es curioso porque ella anhela estar con sus primos, ¿no? Y lo que usted decía, pastor, de que los que son de Dios anhelan estar con los también anhelan juntarse, anhelan estar juntos. Y bueno, vamos a ponerlo ahí en oración. Una macro reunión de jóvenes, un encuentro de jóvenes de los... Te decía eso porque estuvimos el año pasado en Quito, en Ecuador. Y Dios puso eso en mi corazón y dice, no, son cosas. Pero esta mañana, a las 2 de la mañana, volvió el Señor a tocar mi corazón respecto a eso. Por eso lo manifiesto. Amén. Porque no sé dónde, Dios dirá dónde, pero sí es importante que nuestros jóvenes se conozcan. Fíjate que a veces nuestros jóvenes se fijan en el cananeo o en la cananea, porque no conocen. Claro. Y vuelvo a traer a memoria a Abraham. Abraham le dijo a su siervo fiel, le dijo, no quiero que Isaac se case con una cananea. Y envió. Eso tipifica el Espíritu Santo. Amén. Y honestamente, delante de Dios, Dios sabe lo que estoy diciendo de verdad. Es un anhelo que Dios ha puesto en mi corazón, de que los hijos del Señor, los amados del Señor, nuestros jóvenes puedan conocerse. Y Dios sabrá, pero hay que darles esa oportunidad. Hacer que nuestros jóvenes, su mirada está puesta allá, en el mundo de pronto, posiblemente buscando su anhelo, su idóneo o su idónea, y enseñarles que los ojos no deben ser puestos allá, sino en su pueblo, lo que Dios tiene, en otra tribu, en otra nación. Amén. Y que podamos formar verdaderamente una familia, una familia del Señor. Dios ha invertido mucho en ustedes durante los años previos, dijéramos, del Antiguo Testamento. Amén. Para llevarlos a un punto donde el Señor es el mejor inversor y sabe invertir muy bien a sus hijos y sabe dónde ponerlos. ¿Cómo fue el momento donde entendieron que tenían un llamado de parte de Dios, no solamente ahora para hacer un matrimonio restaurado, sino también para abrir la puerta de alguna manera y recibir hijos, para que puedan transmitirle todas esas verdades y todas esas experiencias? ¿Cómo fue el llamado al ministerio? Ministerio joven, como han dicho, pero ¿cómo es que el Señor les dijo, ahora, todos estos años que han pasado, yo los quiero usar para hacer algo bueno, para hacer algo que tenga una fuerza, ¿no? Y un sostenimiento en las generaciones que vienen? ¿Cómo fue ese llamado? Nosotros venimos de una
ruptura, ¿se dice? ¿Cómo se dice Destrucción. acá? División. División. Destrucción. Ok. Destrucción. Una destrucción. División, no, destrucción. Destrucción. Sí. Vino el enemigo a la casa y destruyó la cabeza. Y al destruir la cabeza en la iglesia donde estábamos, se dispersó. Nos fuimos a nuestra casa, mi amada y mis hijos. Ahí nos guardamos. Junto a esos duramos 2 años y ahí en la casa empezó a llegar la gente. A golpear. Llegaban. Y se cumple algo que dice que el Señor es el que añade. Y seguía añadiendo y añadiendo. Teníamos un piso, por decir y yo le dije a mi amada, mi amor, vamos a quitar el comedor o a correr el comedor y hacer la sala. Y ella dijo, bueno, Es un pecado, varón. así Muy no, fuerte, muy no sé si fuerte. entiendes qué significa. Sí, claro. Bueno, está bien. Comenzamos 10, luego 12, luego 15. Mi amor, hay que desaparecer el comedor. Y entonces volvimos a la sala más amplia, el toda. sitio de tu comedor. Bueno, está bien, entonces lo arrumamos. La casa nuestra es de 4 niveles, entonces comenzamos en el primer nivel. Llegó un momento en que llegaron más familias. Mi amor, nos toca sacar la sala y traer unas sillitas de esas de plástico. Bueno, y así es. Llegó un momento, para ella fue muy difícil al comienzo, porque tú sabes que las amas, Claro, la casa. las amadas de su casa son... Pero bueno, entendió el Señor que tenía que entregar eso. Amén. Y lo entregamos. Entonces ya hacíamos la reunión de los, digamos, los mayores en el primer nivel y nuestros jóvenes comenzaron a crecer, entonces al segundo. Ya entonces empezaron a beber niños, entonces en el tercero terminamos sacando absolutamente toda la casa y dejando un cuartico con la cama nuestra. Arriba. Y en ese trasegar de esos 2 años el Señor habló a mi corazón y entonces me puso a buscar y todos los sitios que yo iba no había paz. Y un día estando en mi oficina, en el edificio de mi oficina de la empresa, yo le estaba orando al Señor y me dijo, utiliza el primer piso. Si ahí están todas las oficinas, están mis socios, está todo el mundo, utiliza. Bueno, y después volvió y me dijo lo mismo y yo decía, wow. Entonces me senté con mi hermana, le dije, mija, Dios me dijo que entregáramos todo el piso de abajo y que la oficina se subiera para los otros pisos. ¿Usted está loco? Bueno, pero se hizo así. Fuimos juiciosos en eso y lo hicimos. Y hicimos un localito donde funcionan las oficinas, limpiamos todo eso, lo acondicionamos y ahí empezamos a reunirnos. 40 personas. Ahí comenzamos. Con el tiempo, estoy hablando de va a ser 4 años. Y entonces la mano de Dios está tan poderosamente metida en eso que el Señor bendijo la empresa. Más. Wow. Uy, tremendo. Entonces, ¿sabe qué pasó? Compramos un edificio más adelante con la empresa y nosotros nos quedamos ahí y ahí estamos. O sea, sacamos la empresa y se quedó el Señor. En el edificio, qué bueno. Porque el Señor proveyó para el edificio más adelante y donde funciona, ahí estamos funcionando. Ahí estamos, gracias por la misericordia de Él, estamos ahí. Y fíjate algo, Dios nos ha permitido enseñarle a las personas algo muy importante. Y hablar del diezmo es difícil con la gente, muy difícil, porque la gente piensa que cuando Dios da y abre un lugar es para quitarle la plata a la gente. Claro. Y fíjate que Dios me mostró algo sobre eso, yo les decía a ellos, y les dije a toda la iglesia, y lo digo aquí públicamente para enseñanza, Dios no quiere tu dinero. Dios te quiere a ti, quiere tu corazón. Amén. Bueno, sí, pero pastor, y entonces ¿cómo es eso lo del diezmo? Le dije,
yo lo entiendo así, que Dios me lo pudo hacer ver a mí. ¿Tú cuántas horas diarias tienes de vida? 24 horas, ¿cierto? Si Dios no quiere tu dinero, lo que Dios quiere es tu tiempo. Claro. Amén. Entonces, de esas 24 horas, tú, de esa vida, de ese hálito de vida que Dios te dio, tú le debes 2.4 horas de vida. ¿Dedicada a quién? A Él. Para su adoración, para su alabanza, para tu oración, como tú la quieras llamar. Y dice que ofrendas. Entonces yo les explico a ellos, les digo, vamos a redondear, mío, Dios le pondrá a cada uno lo que quiera, 3 horas con la ofrenda. O sea, tú tienes un compromiso con el Señor de dar tu diezmo y de tu ofrenda. Es diaria. Y se llama intimidad con Él. Esa es la ofrenda que Dios quiere, tu corazón. Que de 24 horas tú le entregues 3, como con ofrenda. Y primicias, la que tú les quieras dar, ¿cierto? Y ese es el principio bíblico, ¿no? Amén. Que dice donde está tu tesoro, también está tu corazón. Ok, entonces yo le digo, si tú le entregas eso al Señor, le estás entregando el corazón. Y ya Dios pondrá en ti lo otro. Claro. Eso es responsabilidad del Espíritu Santo, no mía. Así, mi hermano, que si tú vienes a esta casa a traer tu dinero, llévatelo. Hasta cuando tú no le entregues la ofrenda verdadera que Dios quiere, no entregues nada. Amén. Nada. Porque yo te cuento algo que eso es de nosotros, aún más personal. Todos los siervos que servimos allá, no devengamos nada. Todo es de la obra para nuestros niños, para nuestros jóvenes, todo está centrado en eso. Algún día, sabemos que algún día cuando crezca el ministerio, obviamente Dios apartará a las personas, pero en este principio todos estamos así. Y le hacemos entender a nuestros jóvenes que lo más importante en este tiempo y por siempre debe quedar sobre nuestras generaciones esa ofrenda y ese diezmo diario, que es lo más importante para Dios. Sencillo, a ti te entierran en un cajón, te llevan y tú no te llevas nada. Ninguno nos llevamos nada. Sí. Entonces, estamos tratando con la ayuda del Espíritu de sembrar eso en el corazón de nuestros jóvenes. Que lo que, si tú traes mañana, yo siempre me fijo en algo que el Señor dejó escrito de la viuda, ¿recuerdan? Que entregó sus blancas que tenía. Pero para Dios lo más importante es que lo entregó fue su corazón, ni siquiera, Él no mira nada material, no mira. Como decíamos al comienzo, Dios no mira la piel, si eres negro, azul, o morado o blanco. Él mira, después de que le quiten a uno la piel a todos, seguramente vamos a tener los mismos rojos de todo. Yo me imagino que a cada uno aquí nos quitaran la piel, ¿cómo nos veríamos? Iguales. Iguales, claro. ¿Sí o no? Digo que no se va a ver el color ni nada, estamos iguales. Wow. Salvo que tú tengas sangre azul. A ver, la sangre está... No creo. Qué bueno. Amén. A mí me gustaría saber también, me encanta escuchar lo de los jóvenes que están ahí luchando y preparándose para servir al Señor, pero el ambiente espiritual que viven en Colombia y más en Bogotá, ¿qué aceptación hay acerca del Evangelio? Porque a nosotros nos llegan noticias de todo lo malo, ¿no? Colombia, los cárteles de droga, todo, la delincuencia, todo esto, ¿no? Wow, sí. El Evangelio, ¿cómo se acepta ahí? Pues lo más importante que Dios nos ha colocado en el corazón a nosotros es saberles llegar a los jóvenes. No que venga, brinque aquí y grite, porque eso es lo que toma a los jóvenes, ¿no? Lo que nos ha apelado a nosotros es los jóvenes y es llegarles al corazón, ser esos papás que muchos no tienen. Porque muchos de nuestros jóvenes no tienen un papá o no tienen una mamá.
Entonces, ¿qué nos ha puesto el Señor al corazón a nosotros? Ser papás. Había una niña que decía, o dice, ella dice, yo llegué a esta iglesia y ustedes son diferentes. Los pastores son pegados de nosotros, nosotros vamos, venimos con ellos, jugamos con ellos. Es como hacerles sentir ese amor de papá que ellos no han tenido. Porque muchos, ¿qué es lo que pasa con la juventud hoy día? Como todo está destruido, los hogares, y de ahí viene todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los muchachos? No tienen un papá. Entonces ellos, por ejemplo, el pastor de jóvenes que vino con nosotros, que es el pastor de jóvenes, que es Johncito, es el esposo de mi sobrina, es un hombre que ha luchado mucho con la fe. Pero estando en eso, un día estábamos en una administración, en un ayuno, y yo lo miré y él estaba arrodillado, y el Espíritu Santo me dijo, él sufre y lucha por su fe, porque él no tuvo un papá. O si lo tuvo, el papá un día le dijo, ya vengo, espéreme, y nunca volvió. Tenaz. Ya. Entonces, cuando el Señor me muestra eso, yo me voy hacia él y yo empiezo a ministrarle sobre eso. Porque él dice que cuando él tenía 4 añitos, su papá un día le dijo, espérame, aquí en la terraza, o sea, en el último piso, que ya vuelvo. Y él todos los días subía a esperar a su papá. Subía a la terraza. Subía a la terraza a esperar a su papá. Y nunca llegó, y él lloraba todo el tiempo. Nunca llegó. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué le vino y le restauró? Le dijo, tu papá no está, pero estoy yo, le dijo el Señor. Y su lucha, la lucha de la juventud hoy día es esa. Como no ha habido un papá, entonces yo decía, ¿cuál Dios? Claro. Si nunca han tenido un papá natural, entonces ellos, su fe no está, su fe es muy poca, porque su papá espiritual, nunca vieron un papá natural. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha llevado a nosotros a eso? A que vean que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real, que como dice la palabra, si no tienes papá o mamá, estoy yo. Y eso es lo que Dios nos ha llevado a tener ese corazón de padres para cobijar a esos hijos. Hay una muchacha que nos decía, yo siempre he estado en muchos lugares, pero aquí ustedes son como los papás que nos acobijan, entonces pueden empezar a crecer esa fe. Y en eso estamos. Y eso es nuestro propósito, el propósito que Dios puso en nuestro corazón. Porque hay un tipo de paternidad, quizá de una paternidad lejana, ¿no? Hoy en día vemos también mucho acerca de esto, de la paternidad espiritual, pero vemos simplemente como una cobertura, como alguien que tú estás debajo y eso pues ya te provee una protección. Pero lo que ustedes están diciendo es una paternidad práctica, viva, como es el Señor. Es un padre que huele a hijos, ¿no? Vivo. Si es que Dios está vivo, entonces si Dios está vivo, pues tiene que manifestarse. No puede quedarse solo en un programa o en una palabra, en un púlpito. Amén. Sino hay que vivir, o sea, hay que enseñar a nuestros jóvenes que Dios está vivo y que nosotros somos parte de esa esencia. Como cuando comenzaste el programa de la esencia, la esencia del Señor derrama su perfume sobre ti, sobre cada uno de nosotros, y nuestra función es coger este perfume y entregárselo a los otros también, porque no podemos quedarnos con eso porque no nos pertenece. Tenemos que entregárselo a ellos. Entonces, en Bogotá, con lo que tú preguntabas, Bogotá es muy difícil aceptar la vida del reino. La vida del reino es muy difícil. La gente quiere estar con un pie allá afuera y el otro en la iglesia. Muy difícil. O con los 2 pies en la iglesia, pero en otro asunto, ¿no? No, eso significa que cuando tú tienes los 2 pies en la iglesia, significa que estás dentro de la iglesia, pero cuando tú tienes un pie en la iglesia y otro afuera, o sea, un pie en el atrio y el otro afuera, estás participando de ambos lados. Yo lo explico así para ver si logramos entender, porque tú puedes estar con los 2 pies aquí, con las 2 manos aquí, con todo tu cuerpo aquí dentro del recinto, pero tu mente está afuera. O sea, eso significa que un pie está afuera, para lo entender. Entonces significa que la gran mayoría de nuestros jóvenes les gusta ir a la iglesia, pero también les gusta vivir el mundo. Les gusta ir a la iglesia, pero les gusta estar en el bar. Les gusta ir a la iglesia, pero les gusta tener su novia y hacer
cosas. O sea, eso es tener un pie aquí y el otro allá afuera. Claro. Nosotros, en Colombia, la gran mayoría de nuestros jóvenes están así, y donde tú veas mucha agrupación de jóvenes en iglesias es porque les permiten tener novia, les permiten tener muchas cosas que no está en la Biblia, no está en la Escritura. Entonces ellos se sienten cómodos porque son permisivos. Eso nos trae a memoria al siervo Elí, que era permisivo con todo lo que le permitía a sus hijos. Entonces, de ese espíritu es el que hay en casi todas las iglesias, por lo menos en Colombia, no sé acá, pero en Colombia pasa eso. Entonces es muy difícil cuando un joven llega y se encuentra con que hay ciertos lineamientos que Dios coloca en medio de la casa, es muy difícil. Hace poco llegó un joven, venía de otro lado con su novia y le dijimos, tú vas a ser tu esposa, Dios te lo dijo, o solo estás manoseando. La verdad. Y él fue tan tocado por el Señor que llamó a su novia con su papá y su mamá y se separaron. Sí. Y asisten a la iglesia juntos. Sí. Wow, eso es obra del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Eso no es obra humana, eso es obra del Espíritu. Porque cualquier hombre con razonamiento dice, oiga, estos están locos, ese par de viejos están locos. Voy a otra. Lo que pasa es que hay corazón, y donde hay corazón Dios puede trabajar. Claro. Ese muchacho llegó con corazón, hoy día toca la batería. Oh, hermano. Le dijimos, llevaba 6 años con su novia. Entonces le vimos, o sea, Dios nos dejó ver lo que había en ese muchacho. Y se le habló y el muchacho dijo, listo. Y hoy día es el baterista de la iglesia. Hay 3 con él, pero se le ve su corazón. Y empezó, yo le decía, mira hijo, empiece a entregarlo todo por el Señor y el mismo Dios se encarga de tu corazón. Porque empezó a sufrir duro el muchacho. Con 6 años ya. Pero tuvo corazón y ahí está el muchacho. Y la niña va. Sí. ¿Sabemos qué son? No tenemos ni idea. Pero hay una cosa, pastor. Una de las citas bíblicas que nos ha movido a nosotros mucho es Josué 5. Cuando murió Moisés, le entregó a Josué. Pero hay una cosa importante. El pueblo de Israel estuvo en Egipto. Nosotros estuvimos en Egipto como padres. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que nos ha ministrado muchísimo? O por lo menos a mí me ministra mucho esa palabra. De que el Señor le entregó, Moisés le entregó a Josué. Y todo el pueblo que pasó por el mundo quedó postrado. Pero hubo un pueblo que nació en el desierto, pero no conoció el mundo. ¿Sí se dan cuenta que él cruzó? Sí. Claro. Ese fue el pueblo que cruzó y que pudieron ser circuncidados por Josué. Y de ahí salió el fruto de la tierra. Entonces eso es lo que Dios nos ha dicho en este tiempo, o lo que nos ha ministrado, que este pueblo que ha nacido en casa, son muchos, nacen y nacen. Ahorita hay 3, ¿no? Por nacer. Hay 3 vientres. Pero han nacido mucho niño de hace 4 años para acá. Entonces Dios nos ha hablado de eso, de los niños, de los hijos nacidos en casa. Entonces, ¿qué nos ha dicho el Señor? Este pueblo no va a conocer el mundo, conocerán el desierto, pero el mundo no. Y esos son los que van a... Wow. Eso es la generación que Dios nos ha entregado y que nos mueve a ser como ese Josué de ser valientes y esforzados y que se circunciden el corazón en lo espiritual. Hermoso. Amén. Eso es. Pues ahí nos quedan unos minutitos para terminar, pero están en España. España, ¿cómo se ve desde Colombia? ¿Cómo ven? Han estado varias veces en España, entiendo, ¿no? Esta es la segunda, nosotros somos la segunda vez que venimos. La primera vez estuvimos en Albacete, sí, y también estuvimos acá en Murcia. Sí, estuvimos sí. en Murcia. Yo lo recuerdo ese día. ¿Y cómo ven España? ¿Qué perciben? ¿Hay un ambiente, hay un olor que Para nosotros, casi siempre un embajador es el que lleva las cosas de su casa a entregarlas a otro país. Y en nuestra casa ha estado el siempre Juan Carlos, claro, un hermoso hombre de Dios,
y ha llevado la esencia del reino también. O sea, olemos el perfume muy parecido al que Dios nos ha entregado también. Para nosotros muy grato, como yo te decía, eso es una bendición de Dios. Por eso, gracias al Señor, poder compartir con podernos sentar a la mesa, hablar de Dios, del ejercicio, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartirlo. Es una esencia muy hermosa. Nosotros todo el tiempo, la casa, oramos, porque Dios nos ha dado la instrucción de orar los unos por los otros. Y en nuestras oraciones está esta casa hermosa de Dios. Lo conocemos, lo que hay en ti, lo que hay en Benjamín, lo que hay en Marcos, en cada uno de los seres que Dios ha puesto de ayuda al siervo Juan Carlos, es una cosa muy hermosa. Para nosotros es grato, de verdad, y es una honra poder venir y estar y compartir con ustedes. De eso anhelamos tener, que algún día la casa nuestra pueda tener un equipo, porque eso es un equipo poderoso con unos colaboradores hermosos de Dios en este país. Es precioso, y nosotros anhelamos, como muchos anhelamos tener muchas cosas, pero anhelamos tener un equipo fuerte, que si mañana falta Juan o si mañana faltas tú, la obra continúe, no se quede ahí, se desapareció el pastor Tony, entonces se acabó la obra. No estamos trabajando para un hombre. Sería un fracaso. No estamos trabajando para un hombre, y ese es el anhelo. Sé que también es el anhelo de ustedes, de que mañana desaparezca. Nosotros simplemente somos una vasija, un tiesto que el Señor en este tiempo en la mesa ha utilizado, y que mañana pues esa vasija desaparece por el uso, porque tuvo una vida útil necesaria, pero llegó otra, pero que esa vasija siga haciendo la misma función para el mismo propósito. No hay otra cosa, y es la esencia que nosotros leemos, fue el perfume que Dios ha llevado a través del pastor Juan Carlos a Colombia, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros jóvenes, ha dejado impregnado de eso también. Entonces vemos que es grato para Colombia poder estar compartiendo con nuestros hermanos en España algo que estamos hablando, que es el mismo perfume, el mismo aceite, lo esencial de la vida del Señor. Y que el Señor es vivo acá como es vivo en Colombia. Amén. Amén. Es real. Bueno, pues algo más, alguna cosa, algún texto, alguna palabra que quieran sacar para mover las aguas. Aquí los que nos escuchan y los ven, algunas palabras finales. Bueno, el texto que tocó mi vida y tocó mi corazón es cuando Asa, el tiempo del rey Asa, cuando él en un tiempo creyó y guerreaba, pero en el nombre de Dios, cuando él empezó a enfermarse, el rey Asa, o sea, el papá de Josafat. Entonces ahí hay una palabra que dice que el Señor, sus ojos están sobre la tierra buscando corazones perfectos para hacer su obra. Amén. Esa es una de las palabras, o ese es uno de los remas de mi corazón, que el Señor, sus ojos están sobre la tierra buscando corazones perfectos. Pues corazón perfecto no hay, porque el único corazón perfecto es el del Señor. Pero como le dijo a David, como le dijo a Asa, dice, conforme a mi corazón. Pero hay un tiempo en que el siervo David se desvió, pero volvió, mientras que Asa no. Y fue cuando le dijo el Señor a él, dijo, mis ojos están puestos sobre la tierra buscando corazones perfectos, pero tú has actuado locamente. Entonces esa palabra es para el pueblo que hoy estamos delante del Señor, guiados por su Espíritu, que no confiemos en nuestro corazón, que no confiemos en lo que Dios ha hecho y que Dios nos levantó y nos restauró. No debemos confiar en lo que hay en nosotros, sino lo que Dios pone en nosotros. Esa es una de los remas míos. No sé. Amén. El mío es más sencillo. El mío es que Dios, o sea, yo siempre miro nuestras vidas como la vida de David. Y dice la palabra que Dios busca hombres que hagan su voluntad. No importa lo que tú hayas sido, pero Dios solo busca que tú seas un hombre o una mujer
obediente. El Señor se agrada más en la obediencia a Él porque a nosotros de pronto nos parece muy boba o muy sencilla. Dios se agrada más en eso, en que tú obedezcas y que yo obedezca. Más que cualquier otra cosa, más que si tú tienes media España, que eres el dueño, eres el rey y entregas tu media España, pero si tú no le obedeces a Él, de nada sirve entregar España completa. Dios se complace, dice la palabra o el anhelo de un hombre es agradar el corazón de Dios. La palabra dice que Dios busca hombres así, que quieran hacer su voluntad. Dice la palabra que me agrada. ¿Sí? Dios no se deslumbra de la apariencia, Dios se deslumbra o se asombra de los que quieren hacer la voluntad de Él. Amén. Esa es, más que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra, es que nosotros todos nos incluimos, podamos hacer la voluntad de Él. Si tú y yo, ¿qué padre no se agrada si su hijo le hace caso? En Colombia se dice hacer caso es obedecer. Entonces, sé que al Padre, nuestro Padre, se va a agradar si nosotros, sus hijos, le obedecemos. Amén. 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 Qué bien, es una honra para nosotros tenerles aquí. Nos falta como el doble de tiempo para también seguir escuchando tan buenos consejos y el Evangelio, en definitiva, que es lo que nos han traído sus vivencias. Solo desearles, ¿no?, que tengan una buenísima estancia, ¿no?, recién empezada aquí en España, que coman muy bien, que disfruten, y en otra ocasión, ¿no? Yo creo que si están expuestos a la comida de Doña Manoli, uy, sí, seguro ahí. Sí, nos han dicho. Ustedes van a querer volver otra vez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el aroma que dejan, y hablando así de aromas y perfumes, por ese aroma precioso que dejan. Les bendecimos la obra de Dios en Bogotá, la familia, todos los hijos de la casa que están ahí, y que, bueno, pues que los años que vienen por delante sean años de mucho fruto y mucha edificación del reino de los cielos allí. Pues hasta la próxima, queridos siervos. Amén. Muchas gracias. Toda la gloria para el Señor. Amén. 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 Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Bueno, pues ya ven que hay diferentes aromas que Dios trae, como ese incienso precioso que Dios mandó a hacer. Uno es estacte, otro es uña aromática, otros somos gálbano, otros somos diferentes ingredientes, pero la voluntad de Dios es que cada uno desaparezcamos individualmente y que pueda aparecer un todo. Eso se llama la iglesia del Dios vivo en la tierra. Y esparcir el aroma de Cristo, el aroma que va a traer a las personas a los pies del Señor. No les va a traer la prosperidad, ni les va a traer la fe, ni les va a traer lo que puedan recibir, sino les atrae el aroma, el perfume de ese sacrificio precioso de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros seguimos adelante en Radio y Televisión Vida, pregonando a los cuatro vientos este mensaje precioso, poderoso, y también que nos hemos dado cuenta que funciona. Y todos aquellos que son de Cristo, a Cristo escucharán. Gracias por estar ahí, y será pues hasta la próxima. Bendiciones.